ya te publicaste. Creo que
Muy buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días a todos. Buenos días, ingeniero. Buen día, buen día. Bien, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. ¿Ya? Sean todos bienvenidos. Ok. Voy a pedir por favor que enciendan su cámara para poder dar inicio a la clase. Ya les había pedido anteriormente que si van a estar en la clase, necesito que estén con su cámara encendida. ¿Ya? Porque entonces vamos a saber que ustedes están siguiendo la clase y no se ponen a hacer cualquier otra actividad. ¿No? Bien. Que voy a compartir mi pantalla en este momento. Bien, tenemos entonces en la plataforma el material que les había comentado anteriormente a ustedes. Vamos a revisar un ratito si ustedes están siguiendo a ver este material, ¿ya? Actividad del curso. Bueno, a ver. Bueno, apenas 14 personas han estado viendo lo que es el material de la segunda unidad. Les dije que los días lunes, si bien no vamos a tener la clase, ustedes deben ingresar, ¿no?, a la plataforma y ver el material que tenemos. Porque el primer examen parcial va a estar en base a lo que estamos viendo y el material que está en la plataforma. Así que les recomiendo a ustedes que vayan mirando y haciendo las actividades que está en el aula virtual, ¿no? Aquí tenemos las propiedades mecánicas de los materiales y ahí tienen una teoría y otras cosas más que hemos colocado referente a la segunda unidad, ¿no? Entonces, les recomiendo que ustedes, por favor, vayan viendo lo que está acá como material, porque de esto mismo vamos a hacer algunas preguntas para el examen. Hay algunos ejemplos, incluso, ¿no?, algunos ejercicios prácticos por ahí para que ustedes puedan mirar. Entonces, esa es la recomendación. No se dejen ahí como que no hay nada en la plataforma, ¿no? Hay unos ejercicios resueltos y demás que los días lunes ustedes, al igual que ahora se están conectando, deben ingresar a la plataforma y hacer las actividades que están en el aula. Bien, que eso simplemente como recomendación. Ya, ahora vamos a continuar con el avance de la materia. Recuerden que estamos utilizando el texto del ingeniero Elías Belmonte de la carrera. Y para ello, a ver. Ok. Aquí está el material entonces. Ahí pongámoslo. Bueno, rápidamente ya vimos toda esta primera y segunda unidad. Habíamos concluido las propiedades mecánicas de los materiales, la unidad número 2. Y ahora nos disponemos a ingresar a la unidad número 3, ¿no? Aquí. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en esta unidad? La unidad denominada tensiones y deformaciones normales en sistemas hiperestáticos. Ya hemos hecho un análisis de las tensiones y deformaciones en sistemas isostáticos, ¿verdad? Y ahora tenemos el reto de analizar qué es lo que ocurre cuando se trata de un sistema hiperestático. Cuando concluyamos esta unidad, usted como estudiante debe ser capaz de responder a los siguientes objetivos trazados por esta unidad. Primero es conocer cuáles son los sistemas estructurales hiperestáticos y su grado de hiperestaticidad, ¿no? Debemos aprender a reconocer cuando se trata de un sistema hiperestático. ¿Por qué se llama hiperestático? ¿No? ¿Y cuál es el grado, además, de hiperestaticidad que tenga esta estructura?
Segundo, usted debe ser capaz de explicar por qué un sistema se convierte en hiperestático. El tercer objetivo es que usted sepa enumerar, ¿no?, el procedimiento para poder resolver un sistema hiperestático. Otro día tuve una reunión, por ejemplo, con unos amigos de la fraternidad que son colegas que nos reunimos mensualmente, ¿no?, amigos de ingeniería civil. Y ahí uno me preguntaba, me dice, ¿está dando la materia de resistencia a materiales? Sí. Mira, ha pasado tantos años que no me acuerdo, lo único que me acuerdo es que tenía parte geométrica, parte estática, parte, y todavía estaba pasado de copas ese amigo, ¿no? Entonces, todavía se acordaba de este objetivo número 3, listar los pasos para dar la solución a un sistema hiperestático, ¿no? Entonces, ahí me doy cuenta que realmente hizo un muy buen trabajo nuestro profesor, el ingeniero Elías Belmonte, que dejó establecido cuáles son estos pasos, ¿no? Y se quedó en la memoria de muchos ingenieros que hoy en día ejercen la profesión, ¿no? De los cuales han sido alumnos de este profesor. Entonces, listar estos pasos para dar una solución a este sistema hiperestático es interesante porque vamos a ver que se va a desglosar en diferentes partes que lo vamos a llamar, ¿ya? Un cuarto objetivo es que ustedes puedan analizar los sistemas hiperestáticos sometidos a solicitaciones externas. Pueden ser estos errores de montaje, puede haber variaciones de temperatura, etcétera, determinando sus fuerzas, tensiones, deformaciones y desplazamientos en cada uno de los elementos o barras, ¿no?, que componen este sistema. Un quinto objetivo de esta unidad es que si nosotros conocemos los materiales, las propiedades, las tensiones, deformaciones normales que están actuando en los diferentes elementos que componen este sistema hiperestático, tendremos la capacidad para poder realizar el dimensionamiento de las secciones de esta estructura. Y finalmente, lo que se pretende es que usted pueda analizar las tensiones y deformaciones en cilindros de pared delgada sometidos a presión. Bien, a manera de introducción diremos que un sistema hiperestático, que también se denomina un sistema estáticamente indeterminado, es aquel en el cual no es posible determinar las fuerzas internas de sus elementos debido a que hay un número de incógnitas, el cual excede al número de las ecuaciones que tenemos para resolver a través de la estática, ¿sí? Nosotros sabemos que en la estática tenemos las diferentes ecuaciones para poder resolver esto, que son las sumatorias de fuerzas, ¿no? Estas pueden ser sumatoria de fuerzas horizontales, sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de momento, ¿no? Básicamente tenemos tres ecuaciones, dos de fuerza, una de momento, o dos de momento, una de fuerza, o tres de momento, con la cual nosotros podríamos resolver un sistema que sea estáticamente determinado, ¿no? Pero un sistema indeterminado no podemos porque el número de incógnitas excede al número de ecuaciones que tenemos. O sea, físicamente un sistema se convierte en hiperestático cuando el número de sus elementos, incluyendo los soportes, es mayor que el número necesario para guardar su equilibrio estático. O sea, no es necesario poner tanto soporte, ¿no? Entonces, hay que aclarar que estos elementos adicionales, que también se llaman vínculos superfluos, no garantizan el equilibrio de una estructura, porque puede ser que tenga más vínculos y todavía la estructura será inestable. Pero vienen dados por exigencias de rigidez y resistencia, ¿sí? Por las condiciones que tiene el sistema, entonces hace necesario colocar estos vínculos. Ahora, pero como ven acá, se denominan vínculos superfluos, ¿no? Vínculos superfluos. Ahora, el grado de hiperestaticidad de un sistema estructural va a ser determinado por esta cantidad, ¿no?, excedente de vínculos superfluos o elementos excedentes que tenga este sistema. Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico, ¿no? Bueno, tres gráficos. Nosotros analizamos esto, podemos ver que este primer gráfico tiene un primer grado de hiperestaticidad. Recuerden que dijimos que el grado, ¿no?, va a estar establecido, fíjense, el grado de hiperestaticidad de un sistema
lo va a determinar el número de vínculos superfluos o elementos en exceso que tenga. Por ejemplo, en esta estructura que vemos acá, en este sistema estructural, la barra que está aquí en el medio está por demás, ¿no? Porque simplemente con estas dos de los extremos ya podríamos tener el equilibrio de este sistema, ¿no? Entonces tengo aquí una tercera barra que está excedente, por lo tanto tengo un elemento que está por demás. Finalmente digo que esta estructura es de primer grado de hiperestaticidad. Acá tenemos otro ejemplo. La barra central, por ejemplo, podría estar por demás, ¿no? Acá, o esta otra que está cruzada también. Entonces, dependiendo de cuál nosotros queramos analizar, pero hay una que está por demás, por lo tanto es de primer grado de hiperestaticidad. En esta otra nosotros podríamos trabajar con las dos de abajo, las dos del medio, las dos de arriba o las dos de los extremos, quieran, pero nos damos cuenta que hay dos elementos, dos barras que también están en exceso en este sistema estructural. Por lo tanto, este será de segundo grado de hiperestaticidad. Entonces, volvemos a recalcar de que cuando nosotros decimos que un sistema es hiperestático o estáticamente indeterminado, cuando el número de incógnitas excede al número de ecuaciones de la estática que disponemos para resolver este sistema, y también el grado lo determina la cantidad de vínculos superfluos o barras en exceso que componen el sistema estructural. Bien, ahora, ¿cuál es el método para poder resolver estos sistemas estáticamente indeterminados o sistemas hiperestáticos? Bueno, para dar la solución de este sistema hiperestático, se deben seguir estos pasos que vamos a mencionar y son sumamente relevantes, como les digo, y que me sorprendió mucho que haya quedado en la mente, por ejemplo, de algunos colegas con los que ahora me reúno, ¿no? Y que a pesar de los años que ellos no utilizan estas teorías o estos conceptos, digamos, en el ejercicio diario de la profesión, todavía se les ha quedado en la cabeza, ¿no? Entonces, el primer elemento que nosotros debemos considerar a la hora de resolver un sistema hiperestático es la parte geométrica. Por eso vamos a denominar a esto como un primer paso, analizar la parte geométrica, ¿no? En esta parte, nosotros vamos a proponer cómo se realizará la deformación de la estructura, cómo se deforma el conjunto de elementos, las incógnitas que componen este sistema estructural, y vamos a realizar una suposición, ¿no?, de un estado indeformado y posteriormente un estado deformado, ¿no?, en el cual vamos a colocar nosotros las incógnitas, y estas pues deben tener una relación geométrica lineal, ¿no? Esta relación va a ser expresada matemáticamente y lo vamos a denominar ecuaciones de compatibilidad de deformación. Aquí va a entrar bastante lo que es la geometría, ¿no? Entonces, la relación de triángulos, la reproducción de ángulos en diferentes partes del gráfico que nosotros vayamos a realizar del sistema deformado. Entonces, el número de estas ecuaciones que debemos plantear acá, porque fíjense que en la parte geométrica planteamos ecuaciones de compatibilidad de deformación. El número de estas ecuaciones debe estar en función al grado de hiperestaticidad del sistema. Habíamos indicado que el grado de hiperestaticidad del sistema lo determina la cantidad de vínculos superfluos, ¿no?, o barras en exceso que tiene un sistema. Si es de primer grado, entonces solamente necesitamos plantear una ecuación de compatibilidad de deformación. Y si es de segundo, necesitaremos dos, y así es, de esa manera, ¿no? Entonces, acá tenemos que las ecuaciones de compatibilidad de deformaciones van a estar en función ¿de qué? De las deformaciones. Fíjense que aquí tenemos el delta L, que ya habíamos mencionado en la unidad número 2, que es la deformación, ¿no? Y haciendo uso de lo que es la ley de Hooke, ¿no?, tenemos que la deformación es la normal por la longitud sobre el módulo de elasticidad por el área. En la práctica, para construir estas ecuaciones, se siguen los siguientes pasos. Primero se dibuja un diagrama de cuerpo libre mostrando todos los elementos, ¿no?, y las incógnitas en un estado no deformado. A eso le vamos a llamar el estado inicial. Luego hay que proponer un diagrama de cuerpo libre deformado, al cual le vamos a llamar estado final, asumiendo las deformaciones de las barras, ¿no?,
que son las incógnitas, que va a ser el alargamiento o acortamiento dependiendo a cómo hagamos esa proposición, y ahí mismo debemos establecer los esfuerzos normales que están produciendo esa deformación, ya sea de alargamiento o acortamiento, ¿sí? Entonces, esto va a estar regido por un comportamiento geométrico lineal de deformación de las barras que son las incógnitas, y haciendo cumplir las restricciones de los movimientos que tienen los apoyos, las articulaciones, las barras rígidas y otras, se hará la propuesta de una deformación de la estructura, ¿sí? Posteriormente, del análisis de esa propuesta de deformación de la estructura y por medio de comparaciones geométricas entre las deformaciones y las incógnitas, se propone unas relaciones lineales entre ellas, a las cuales le vamos a llamar las ecuaciones de compatibilidad de deformación, que tienen que estar en función al grado de hiperestaticidad de la estructura. Todo eso engloba la primera parte de la solución de un sistema hiperestático, al cual le estamos llamando parte geométrica. Entonces, inicialmente hacemos la parte geométrica, que tiene que ver con hacer una propuesta de deformación y analizar geométricamente lo que ocurre y plantear una ecuación o ecuaciones que estén en función de las deformaciones. Posteriormente pasamos a lo que es la parte estática. Acá viene la aplicación de todos los conocimientos que ustedes tienen de isostática 1, isostática 2, ¿no? Porque partiendo del conocimiento de la propuesta final que hicimos, de la propuesta que se planteó en la parte geométrica, en la cual se va a ver algunos alargamientos o acortamientos dependiendo de la deformación propuesta en las barras incógnitas, se adoptará el sentido de las fuerzas internas de las barras incógnitas, y mediante las ecuaciones que nos brinda la estática, vamos a construir también las relaciones de equilibrio que vinculan las fuerzas internas, llamadas ecuaciones de equilibrio estático. Estas ecuaciones van a estar en función de las normales que van a participar en ese equilibrio estático. Entonces, la segunda parte es la parte estática. La tercera parte, denominada parte física, es la aplicación de la ley de Hooke, ¿no? En esta se va a relacionar para cada elemento isostático incógnito que se proponga en el sistema estructural hiperestático la deformación propuesta, ¿no? ¿Dónde se hizo esa propuesta? En la parte geométrica. En algunos casos se hablará de que la barra se alarga, en otras se acorta, ¿no? Como deformación, debido a una fuerza normal. Entonces, eso lo habremos analizado en la parte estática, y mediante la ley generalizada de Hooke, ¿no? Más conocida como las ecuaciones físicas, se plantearán estas ecuaciones para cada barra, que será el delta L, ¿no? Delta L sub I para cualquier barra, que va a ser igual a la normal por la longitud sobre el módulo de elasticidad por el área, que ya habíamos visto anteriormente. Como último paso del procedimiento de la metodología de resolución de estos problemas hiperestáticos, vendrá la parte final. Una vez que se hayan planteado estos tres grupos de ecuaciones, inicialmente la ecuación de compatibilidad de deformación, posteriormente las ecuaciones de equilibrio estático y finalmente las ecuaciones físicas, se procede a conformar un sistema de n ecuaciones con n incógnitas, ¿no? Dependiendo del grado de hiperestaticidad, y se procede a resolver por cualquier método que ustedes conozcan, ¿no? Dependiendo, puede ser, por ejemplo, el sistema de ecuaciones por sustitución, por eliminación, ¿no? Por, ¿qué más? Hay los métodos de adivinación, decía uno, ¿no? Ese no está. Pueden utilizar también el álgebra lineal, ¿no? Para resolver sistemas de ecuaciones lineales a través de los métodos de Gauss y otros que hay para escalonar una matriz, y con eso ya la solución de un sistema de n ecuaciones con n incógnitas, porque algunas veces nos vamos a enfrentar a un sistema de 4, de 5, de 6 ecuaciones o más, ¿no? Dependiendo de cuál sea el grado de hiperestaticidad de la estructura. Bien, entonces todo eso es un poco de la parte teórica resumida. Ustedes van a encontrar más de esto en los libros. Sin embargo, creo que lo que está colocado en este texto que
que se ha elaborado para la materia de resistencia de materiales es realmente un resumen de lo que es lo más importante de la teoría estructural, ¿no? Bien, entonces vayamos a ver los problemas de aplicación directamente de este tipo de estructuras. Veamos un primer ejemplo que dice que sean 3 barras de un sistema colgante hiperestático, como se muestra en la figura. Las barras laterales son idénticas y son de cobre, y la barra central es de acero. ¿Qué tensión se produce en las barras bajo la acción de una fuerza normal? Nos está preguntando las tensiones normales, ¿no? Y recuerden que la tensión normal que habíamos visto en el capítulo 1 es la normal dividida entre el área, ¿no? La fuerza normal entre el área de la sección transversal. Perfecto, entonces esas son las incógnitas. Ya tenemos identificadas entonces las incógnitas debido a que son 2 barras. En realidad son 3, pero 2 materiales, ¿no? De los extremos son de cobre y la del centro es de acero, como vemos aquí. Y son denominadas como barras elásticas, ¿no? Porque el comportamiento que tienen estos materiales, ya habíamos visto también en la unidad número 2, va a estar dentro de ese rango, ¿no? Que nos va a permitir trabajar como un elemento elástico. Vale decir que se carga la estructura y se retira la carga y después de dada la deformación, este vuelve a su posición inicial y tiene ese comportamiento elástico, ¿no? Generalmente los metales tienen ese comportamiento, por eso aquí tenemos el acero, el cobre, todos estos materiales que se van a comportar como barras elásticas, ¿no? Entonces, de ahí es de donde proviene esta denominación de las barras elásticas. Ahora tenemos una chapa rígida, que no vamos a considerar la deformación, o sea, no vamos a hacer un análisis interno de lo que ocurre en la chapa rígida, porque para nosotros, cuando lo denominamos rígida, se supone que es indeformable, ¿no? Entonces, no vamos a analizar lo que ocurre en la chapa, que también podría ser motivo de análisis. Ya en la práctica, en el ejercicio de la profesión, sí nos interesa qué es lo que ocurre con todos los elementos que forman parte del sistema estructural. Los datos que vamos a tener son el módulo de la elasticidad del cobre, el módulo de elasticidad del acero, ¿no? Si solamente tenemos números acá, yéndonos a una tabla de los módulos de elasticidad, entonces nos va a decir de qué material se trata. Este es un dato muy importante, ¿no? Porque nos permite saber cuál es la carga en la cual va a trabajar este material dentro de un rango en el cual va a tener este comportamiento elástico, ¿no? Fuera del cual, entonces puede sufrir deformaciones que le produzcan fluencia o puede llevarle hasta una tensión peligrosa, incluso a la rotura. Entonces, esto nos permite saber dónde estamos, ¿no? Con qué tipo de material estamos trabajando. El área de la sección transversal, por supuesto, también es importante. Aquí nos da un dato, ¿no? Genérico, nos da como dato el área de la barra de cobre, el área de la barra de acero. También son conocidas la fuerza P, ¿no? La carga P que se está colocando aquí al centro. La longitud de las barras son conocidas y esta D que está aquí por demás, ¿no? De paracaidista, que no tiene nada que ver con el problema que tenemos acá, ¿no? Puede representar, no sé, cualquier cosa, ¿no? Generalmente en los libros y en los programas D representa una derivada, ¿no? Pero bueno, no corresponde aquí, por eso le digo, ahora si nos diera una sección circular y quiere que encontremos el área, podría darnos como dato el diámetro, por ejemplo, y eso podría ser otra cosa, ¿no? Bien, pero tal vez descubrimos para qué está ahí. Bueno, la metodología que se había planteado, ¿no? Tiene que ver con los siguientes pasos, ¿no? Primero, analizar la parte geométrica, luego la parte estática, después la parte física y finalmente parte final, ¿no? Entonces tenemos esos cuatro componentes, ¿no? De la resolución de un sistema estáticamente indeterminado. Entonces vamos a partir por la parte geométrica, ¿ya? Iniciamos con la parte geométrica. Entonces, según la metodología, nos dice hacer un diagrama de cuerpo libre, proponer un estado inicial, que es un estado no deformado, y luego en función de las cargas y de los esfuerzos que están actuando, ¿no? En la estructura, por ejemplo, aquí vemos una carga P que va a someter a la estructura a un desplazamiento vertical hacia abajo,
¿no? Entonces podemos suponer que las barras de cobre de acero van a sufrir un alargamiento, ¿no? Hasta llegar a una posición de equilibrio por la acción de esta fuerza P. Entonces ese alargamiento lo vamos a colocar aquí como delta L, ¿no? Que va a ser una deformación propuesta que como está actuando la barra justo al centro, ¿no? El centro de gravedad de esta chapa rígida, entonces se va a proponer un desplazamiento de esta forma. Fíjense cómo juega el papel importante la chapa rígida, porque si no fuera rígida, posiblemente en el punto donde está actuando la carga tendríamos más esfuerzo y por lo tanto podría proponerse una deformación tipo V, ¿no? Aquí, de la barra, en este caso de la chapa rígida, ¿no? Bueno, ya no sería rígido, ¿no? De la chapa deformable, podríamos decir. Pero como es indeformable, entonces va a desplazarse hasta este punto y consigo se va a llevar a las barras que están en los extremos. Y por lo tanto vamos a tener esta deformación para el cobre y para el acero, ¿sí? En esta posición que nosotros suponemos que se va a dar el equilibrio por la acción de la carga P, ¿no? Por esa fuerza P que está actuando ahí, una carga puntual o fuerza también que lo podemos analizar ahí, vamos a decir que esa va a ser la posición final, ¿no? Deformado, o sea, va a ser el estado final deformado. Entonces vamos a tener un estado inicial indeformado, no deformado, y posteriormente tenemos el estado final deformado. Y se van a dar estas deformaciones. En este punto, nosotros tenemos que analizar la propuesta que estamos haciendo. Estamos indicando aquí que el cobre se alarga, ¿no? Y que el acero también se alarga. Si se alarga, entonces eso es producido por una normal de tracción, ¿no? Si se acorta, entonces eso es producido por una normal de compresión. Como aquí ambas barras de cobre y de acero se alargan, entonces nosotros vamos a decir que la normal que produce ese alargamiento es de tracción, ¿no? Del acero, de la misma manera, estamos indicando que se alarga, por lo tanto, la normal que va a producir este alargamiento es una normal de tracción. Ahora, geométricamente, vemos qué relación puede haber entre las deformaciones que estamos proponiendo. Geométricamente observamos que este segmento de recta es similar a este otro, ¿no? Es igual, es idéntico. Entonces podemos decir que la deformación del cobre, ¿no? Es en proporción igual o equivalente a la deformación del acero, ¿sí? Entonces, fíjense, entonces tenemos la misma longitud de alargamiento, ¿no? En cada una de las barras que nosotros estamos proponiendo. Entonces, geométricamente decimos que la deformación del cobre es igual a la deformación del acero. Ahora, previo a eso, nosotros tenemos que saber cuál es el grado de hiperestaticidad y si es o no es hiperestática esta estructura, ¿no? Antes de pasar a la resolución que nosotros estamos poniendo acá. Bueno, analizando la estructura, nosotros no necesitamos esta barra central, ¿no? Con estas dos barras ya estaría en equilibrio la estructura, ¿no? Fíjense que si solamente tendría una barra, ¿qué es lo que pasaría? Aquí permite giro, ¿no? Entonces esto sería inestable, ¿no? O sea, sería un sistema hipostático. Entonces, para evitar este movimiento de péndulo de la barra, cuando esté sostenida con una sola, ¿no? Una sola barra de cobre, esta chapa rígida, para evitar ese movimiento de péndulo, nosotros lo podemos sujetar con esta otra barra de cobre en el otro extremo. Y listo, ya no hay más movimiento, ¿no? Fíjense, ya estaría un sistema isostático, ¿no? Y si yo quiero saber qué ocurre aquí, puedo hacer sumatoria de momentos, ¿no? Y determinar esta fuerza, y luego con una sumatoria de verticales se acabó, ya sé cuáles son las reacciones en los apoyos y ya está, ¿no? No tengo nada más que hacer en un sistema isostático. Pero ahora se está colocando esta barra de acero en la parte central, que es innecesaria, ¿no? Para el sistema, convirtiéndolo esto en un sistema hiperestático y por lo tanto, como tiene un elemento que está excediendo a los necesarios a este sistema, nosotros podemos decir que este es un sistema de un primer grado de hiperestaticidad.
Si es de primer grado de hiperestaticidad, en la parte geométrica debo plantear una sola ecuación de compatibilidad de deformación. Por lo tanto, se plantea esa ecuación de compatibilidad como vemos aquí, ¿no? Bien, no necesitamos buscar otra ecuación más, ¿no? Porque la estructura solamente es de primer grado de hiperestaticidad. Pasamos al segundo paso, ¿no? de la metodología propuesta. Y el segundo paso tiene que ver con analizar la parte estática. Bien, en la parte estática vamos a colocar la barra rígida, ¿no? La chapa rígida. Y ahora vemos que el cobre se viene para abajo con un alargamiento, igual el acero se viene para abajo. Entonces, ¿cuál es la fuerza que está produciendo que esto se venga para abajo? Es esta fuerza puntual P, ¿no? Esta carga puntual P. Esto es lo que está produciendo que la chapa rígida se venga para abajo. Entonces, para darle el equilibrio, yo tengo que proponer fuerzas que vayan en sentido contrario, ¿no? Para establecer el equilibrio estático. Entonces, si esta barra se viene para abajo debido a la acción de esta fuerza P, entonces yo voy a proponer fuercitas, ¿no? En las barras que son las incógnitas, que vayan en sentido contrario, ¿no? No podría proponer unas flechas aquí, por ejemplo, unas fuerzas que apunten hacia abajo, porque harían que la chapa rígida se venga pues con mayor intensidad hacia la parte inferior de la página, ¿verdad? Entonces haría que se desplace más rápidamente hacia abajo. Entonces yo quiero proponer el equilibrio, tiene que ser en sentido contrario de la acción que está provocando esa deformación, ¿no? O ese desplazamiento. Entonces lo que está produciendo este desplazamiento es esta fuerza que apunta hacia abajo. Por lo tanto, para establecer el equilibrio en cada una de las barras, propondré estas fuercitas que vayan para arriba. Y ahora haciendo uso de las ecuaciones de la estática, como aquí no tengo ningún apoyo, entonces directamente voy a utilizar una sumatoria de fuerzas verticales y diré que dos fuerzas normales de cobre más una de acero tiene que ser igual a la fuerza P, ¿no? Está acá. Entonces eso en cuanto a la sumatoria de fuerzas verticales. Fíjense que la ecuación de compatibilidad de deformación está en función de las deformaciones y las ecuaciones de equilibrio estático tienen que estar en función de las normales. Entonces yo tengo una ecuación aquí que tiene dos incógnitas, ¿no? Que es la normal de cobre y la normal de acero. Una ecuación con dos incógnitas. Por otro lado, aquí tengo una ecuación que tiene dos incógnitas también, que es la deformación. Entonces, yo tengo aquí dos ecuaciones con cuatro incógnitas, ¿no? Entonces, todavía me faltaría conocer algo más, ¿no? Dos ecuaciones con cuatro incógnitas. P es conocido. Bueno. Vamos a la parte física, que sería el tercer paso de la metodología propuesta, en el cual vamos a analizar barra por barra lo que está ocurriendo. Entonces, tenemos aquí la deformación del cobre, que es idéntica a lo que ocurre en el otro extremo, así que vamos a analizar solamente uno de ellos. Y este alargamiento que se está dando es producida por una normal de cobre, que aquí lo hemos determinado como una reacción, ¿no? Con una reacción ante esta fuerza P que quiere llevar la chapa rígida hacia abajo, entonces la reacción es una hacia arriba. Entonces, en la parte física, esta reacción se tiene que convertir en acción. O sea, en la siguiente parte vamos a analizar esta fuerza en sentido contrario. O sea, ahora está apuntando hacia arriba, entonces en la parte física, esa normal apuntará hacia abajo porque aquí era la reacción, ¿no? Ante esta fuerza P y ahora la acción de esta fuerza normal de cobre va a producir este alargamiento delta LCU que nosotros estamos viendo. Fíjense que tiene que haber total correspondencia. Nosotros estamos diciendo que la barra se alarga. Si yo pongo en sentido contrario la fuerza, no produciría un alargamiento, produciría un acortamiento porque sería una compresión
¿no? Lo que ejercería esta fuerza con el apoyo. Entonces, para que tenga coherencia lo que estamos diciendo, aquí dijimos que el cobre se alarga, entonces lo que produce ese alargamiento es esta fuerza normal de cobre que apunta hacia abajo y por lo tanto va a estirar, va a alargar, va a deformar produciendo un alargamiento en esta barra de cobre. De la longitud normal se irá un poco más abajo debido a que se va a generar un alargamiento producto de esta fuerza normal que está actuando a lo largo del eje, ¿no? Una fuerza axial. Bien, podemos escribir eso, ¿no? Como, utilizando la ley de Hooke, como normal de cobre por la longitud del cobre sobre el módulo de elasticidad del cobre por el área del cobre. Tengo una tercera ecuación que tiene las mismas incógnitas que hace rato. Bueno, entonces tengo 3 ecuaciones con 4 incógnitas hasta acá. Finalmente, ¿no? Tengo la barra de acero que produce, fíjense, un alargamiento debido a esta carga puntual P. Y habíamos dicho que la reacción a ese desplazamiento va a ser esta normal de acero que va en sentido contrario. Y por lo tanto, cuando estemos en la parte física, ese alargamiento va a ser producido por una fuerza en sentido contrario, o sea que apunta hacia abajo, que es la normal de acero. Entonces esta barra también sufre un alargamiento delta LAC, tiene una longitud de 2L y por lo tanto esa deformación la vamos a establecer por esta ley complementaria de Hooke como la normal del acero por la longitud. Fíjense que la longitud es 2L, ¿no? Siendo L una longitud genérica. Entonces aquí el acero tiene 2L de longitud sobre el módulo de elasticidad sobre el área. Bueno, tengo la cuarta ecuación con 4 incógnitas, entonces ya se puede resolver esas 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Y lo que vamos a hacer es reemplazar las ecuaciones de la parte física en la primera ecuación de compatibilidad de deformación, ¿no? Entonces, si nosotros sustituimos en la primera ecuación de compatibilidad de deformaciones, donde decíamos que la deformación del acero es igual a la deformación del cobre, ¿no? Y haciendo operaciones, por ejemplo, puedo despejar la normal del acero acá, ¿no? Le vamos a llamar C1, por ejemplo, a toda esta expresión, porque el módulo de elasticidad es dato, el área es dato, el módulo de elasticidad del cobre es dato, el área es dato, entonces todo esto puede ser un término, ¿no? Que nosotros lo vamos a conocer numéricamente, ¿no? Entonces le vamos a llamar C1, puede ser un número, un escalar, ¿no? Que nosotros vamos a conocer y vamos a obtener una ecuación que le vamos a llamar 4, que está en función de las 2 incógnitas que tenemos en la parte estática. Entonces, 2 ecuaciones con 2 incógnitas se redujo esto, ¿no? Y de ahí ya podríamos nosotros establecer los resultados de la normal de cobre y la normal de acero. Y conociendo las normales, la normal se divide entre el área, entonces conocemos las tensiones, ¿no? Y con eso ya estaría resuelto el problema. No sé si hay alguna duda hasta acá, alguna pregunta de parte de ustedes. ¿Alguna duda? Ingeniero, en la primera ecuación, en la parte geométrica, no tomamos las cantidades, ¿no? Por ejemplo, creo que había 2 barras de acero, entonces solo sería, no sé si lo puede mostrar, por favor. En esa parte, por ejemplo, tenemos 2 barras de cobre, ¿no? Y una de acero, pero directamente colocamos nosotros que la deformación del cobre es igual a la del acero. Claro, porque la comparación aquí es geométrica, ¿no? Geométrica, ¿no? Recuerde que en la teoría habíamos leído que hacemos comparaciones geométricas. Entonces, si esta barra es de cobre y esta otra es de cobre, si yo digo, por ejemplo, que la deformación del acero es 2 veces la deformación del cobre, estaríamos haciendo algo así. A ver, voy a mostrar. O sea, no tendría lógica lo
nosotros estaríamos mencionando. Ya. Por ejemplo, alguien puede decir, yo veo que ahí tengo 2 barras de cobre, entonces, ¿por qué no sería que la deformación del acero, por ejemplo, sea igual a 2 veces la deformación del cobre? Alguien podría decir esto, ¿no? Y proponer esto. Bueno, geométricamente, esto no es lo que observamos, ¿no? Entonces, lo que ustedes están diciendo aquí, que esta deformación del acero es 2 veces, no sé, tendría que ser esta la deformación del cobre, así para decir que son 2 veces la deformación del cobre, ¿no? Entonces decir, este segmento de recta que está compuesto por 2 deformaciones del cobre es equivalente a esta única de acero, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que decir que el acero se alarga, el cobre, perdón, se alarga este pequeño segmento más este otro. Entonces tendría lógica esta ecuación, ¿no? Pero en lo que nosotros estamos observando, nosotros necesariamente tenemos que agarrar uno u otro, porque si estos dos son iguales, es el mismo material, ¿sí? Aquí nos dice cómo se deforma el cobre y cómo se deforma el acero, ¿no? Ahora, si fuera otro material, tal vez podríamos decir que la deformación del cobre, ¿no? A ver, si fuera otro material, por ejemplo, no sé, aluminio, por decir acá, entonces tendríamos que la deformación del cobre es igual a la deformación del acero y es igual a la deformación del aluminio, ¿no? Y ahí yo tendría que trabajar con 2 primero y luego podría trabajar con otras 2 y bueno, ya como quieran ustedes, ¿no? No es la primera vez que ustedes van a tener este tipo de ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, las ecuaciones simétricas de la recta en cálculo 2, ustedes tienen que son ecuaciones que se escribe así en 3 igualdades, ¿no? O hay un montón de fórmulas que nosotros hemos tenido este tipo de igualdad. No sé si está respondida con eso la pregunta. Sí, ingeniero, está respondida. Gracias. Ya, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿Una pregunta? Bueno, estoy viendo a muchas personas acá que no están con su cámara encendida. Recuerden que esta clase no es obligatoria, ¿no? Para ustedes, si no van a estar con su cámara encendida, no tiene sentido que estén en la clase. Si usted dice que tiene algún inconveniente con su cámara, arregle su cámara, por favor, para la siguiente clase. ¿Por qué les digo? Porque luego el estudiante dice, no, la modalidad virtual no sirve para nada, no entendemos nada, no funciona. Es porque se conectan a la clase, apagan su cámara y se ponen a hacer cualquier otra cosa. Y no, contrario, no es posible. Ya lo tengo más que comprobado, que los estudiantes se ponen a hacer cualquier otra cosa. Peor que estamos en una era donde nos cuesta atender algo por lo menos 5 minutos, ¿no? Estamos atendiendo y ya estamos viendo qué mensaje de WhatsApp nos ha llegado, ya están entrando a su Facebook, ya están entrando a otra cosa. Ni 10 minutos de atención, ¿no? A la clase y ya están en otra actividad. Entonces, eso les pido, por favor, ya que ustedes se conecten con su cámara a la clase. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar con el avance. Sigamos. Aquí se propone un segundo ejercicio, ¿ya? Dice, determinar las tensiones normales en las barras elásticas de acero mostrada en la figura y además calcular el desplazamiento vertical del punto A. Bueno, aquí tenemos un punto A. Tenemos los datos, fíjense, tenemos estas barras de cobre,
que está dividido en dos partes, la barra de cobre, una que está conectada a la chapa rígida y otra que está siendo afectada por esta carga de 14.000 kilogramos. Y además tenemos conectado aquí, fíjense, a esta otra barra 3 y luego a su vez a esta otra barra 4, ¿no? Si nosotros analizamos el sistema que tenemos acá, podemos darnos cuenta que tenemos un apoyo fijo y con un apoyo móvil más, esto ya estaría con un sistema isostático, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo tuviéramos conectado aquí con esta barra, ya estaría tranquilamente resuelto el problema, ¿no? Del movimiento de esta chapa rígida. Pero adicionalmente se está conectando a esta barra de cobre. O directamente la chapa rígida con este apoyo en la barra de cobre estaría tranquilamente, estáticamente determinado el sistema. Pero se está adicionando esta otra barra de acero que a su vez conecta a otro sistema por allá arriba, ¿no? Pero aquí a la chapa rígida le llega una barra. Entonces podemos darnos cuenta de que este es un sistema hiperestático de primer grado, ¿no? Primer grado de hiperestaticidad. Cualquiera de estas dos barras está, una de ellas está por demás, ¿no? Entonces son los vínculos superfluos que habíamos dicho que tiene. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el módulo de elasticidad del cobre, el módulo de elasticidad del acero, el área de la sección transversal de la barra 1, 2, 3 y 4 respectivamente, y tenemos el dato de las cargas P1 que es igual a 20.000 kilogramos y P2 que es igual a 14.000 kilogramos. ¿Qué nos pide? Que encontremos las tensiones en cada una de las barras y además el desplazamiento vertical que tiene este punto, ¿no? En la parte geométrica se va a proponer la solución. Fíjense que si actúa esta fuerza de 20.000 kilogramos acá y aquí tenemos un apoyo, se va a producir un efecto de sube y baja, ¿no? Entonces que al actuar esta fuerza va a haber este desplazamiento vertical del punto A y la chapa que estaba horizontal posiblemente se va a colocar en una posición deformada de esta manera. Entonces, cuando la chapa estaba en la posición horizontal, vamos a llamar que es el estado inicial, ¿no? Y después de que actúa la carga de 20.000 kilogramos, entonces sufre esta deformación y llega a este estado final deformado, ¿no? Llega a esta posición de equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La barra de acero va a sufrir un acortamiento, ¿no? Fíjense, de lo que estaba acá, al venir a este punto del estado final, va a sufrir una deformación y esa deformación va a ser un acortamiento de la barra. En cambio, la barra de cobre va a sufrir un alargamiento. Entonces, aquí nosotros podemos entender que lo que origina este acortamiento va a ser una normal de compresión del acero y lo que origina este alargamiento va a ser una normal de tracción del cobre, ¿ya? Ahora, geométricamente tenemos que establecer, ¿no?, alguna relación de las deformaciones que nosotros vemos. Entonces podemos establecer que aquí se forma un triángulo rectángulo con una base de 3 y una altura que va a ser igual a la deformación del acero, ¿no? Y por otro lado tenemos aquí un pequeño triángulo, ¿no?, que tiene una base de 1 metro y altura la deformación del cobre. Entonces, utilizando eso, podríamos decir que la deformación del cobre es a 1, como la deformación del acero es a una base de 3, ¿no? Ahí está, por relación de triángulos, ¿no? Entonces, este 3 que está dividiendo pasa a multiplicar y 3 veces la deformación del cobre es igual a la deformación del acero. Y ahora sí tiene lógica, ¿no? Si nosotros vemos aquí este segmento de recta, ¿no?, pequeño, podemos verlo reproducido 3 veces en esta deformación del acero. O sea, podemos decir que este segmento de recta, que es la deformación del acero, es en proporción 3 veces la deformación del cobre. Y tiene sentido, ¿verdad? Entonces, eso sí, ahí lo tenemos como
como una relación de triángulos en la parte geométrica. Ahora, ¿necesitamos buscar otra ecuación de compatibilidad de deformaciones? No, ya no es necesario porque la estructura es de primer grado de hiperestaticidad, entonces no se necesita más nada. Pasamos entonces a la parte estática, ¿no? Fíjense que la propuesta que nosotros estamos haciendo aquí de deformación es que el cobre se alarga y el acero se acorta, ¿no? Entonces estamos diciendo que el cobre se alarga, entonces la normal del cobre va a ser de tracción, el acero se acorta, entonces la normal del acero es de compresión. Por otro lado, nos pide que nosotros establezcamos el desplazamiento vertical del punto A, ¿no? Y por relación de estos dos triángulos pequeños, una vez que nosotros sepamos cuánto es la deformación del cobre, podremos decir que es igual al desplazamiento vertical del punto A, ¿no? Fíjense. Entonces, eso para responder a la pregunta adicional que nos está dando, ¿no? Pero no tiene que ver con una ecuación de compatibilidad de deformaciones, eso, ¿no? No es parte de la ecuación de compatibilidad de deformación. Una vez que nosotros conozcamos ese valor de la deformación, entonces por analogía podríamos decir que ese desplazamiento vertical tiene igual dimensión, ¿no? Ya. Entonces pasamos a la parte estática. Y fíjense que si este punto, donde punto C se va para arriba, yo tengo que proponer una reacción que se venga para abajo. Y si este se va para arriba, también una reacción que venga para abajo. Entonces, por eso las normales aquí apuntan hacia abajo. Y haciendo uso de las ecuaciones de la estática, establezco la ecuación de equilibrio estático para posteriormente ir analizando cada una de las barras, ¿no? Y aplicar la ley complementaria de Hooke, dijimos, para establecer ese alargamiento en cada una de ellas y analizando barra por barra, determinar cuánto es ese alargamiento, para luego sustituir eso en las ecuaciones de la parte geométrica y en la parte final ya resolver el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas después de haber sustituido también las ecuaciones de la parte física y finalmente con eso tener las tensiones como vemos acá, ¿no? Las tensiones en cada una de las barras. Y fíjense aquí nos dice que de acuerdo a los resultados, el desplazamiento real es el que se muestra en el esquema. Fíjense que nos propone, nosotros hicimos una suposición al inicio, dijimos que al actuar estas 20 toneladas o 20,000 kilos, ¿no? La barra se deforma de esta manera, ¿no? Pero si analizamos un poquito, fíjense que aquí tenemos una longitud de 1 metro y a este otro lado tenemos una longitud de 3 metros. Entonces es el triple. No sé si alguien alguna vez se subió a este sube y baja, pero yo lo hago ahora más seguido con mi hijito, ¿no? Para que funcione esto tiene que estar al medio, ¿no? Si esto tiene una barra de 4, entonces tendría una longitud de 4 metros, tendría que estar a los 2 metros para que lo que ponga acá como carga produzca algún efecto, ¿no? Cuando no hay esa proporción, ¿no? Que debe estar igual longitud al lado izquierdo y al lado derecho, en una balanza o báscula, ¿no? Es complicado eso, ¿no? Porque el peso de esta chapa rígida, ¿no? Ya por sí mismo está actuando en el centro de gravedad y entonces ya produce una inclinación a este otro lado. Entonces, incluso con la acción de esta carga P, muchas veces no es posible, ¿no? Levantar este lado, ¿no? Entonces, porque tiene una longitud de 3 metros acá. Entonces, además de eso, tengo una fuerza P sub 2 que está actuando aquí de 14,000 kilogramos que va a hacer que esto se venga para abajo, ¿no? Entonces, por sí solo nomás ya tiene un peso propio que lo estamos despreciando para el análisis, la chapa rígida, pero aquí tenemos esta carga que hace que se venga para abajo la estructura, ¿no? Bien, entonces lo que en realidad va a ocurrir es que el punto A, aún teniendo esta carga de 20,000 kilogramos, se va a ir, en vez de venirse para abajo, se va a ir para arriba, ¿no? O sea, luego de analizar, nosotros propusimos algo lógico aquí, no está mal,
pero después de resolver el ejercicio nos damos cuenta que los resultados nos dan con signo contrario, ¿no? Fíjense que la normal del cobre nos da tracción, ¿no? Y la normal del acero nos da tracción, porque si nos sale negativo, debería salirnos positivo aquí para que salga compresión, como habíamos propuesto, ¿no? Entonces, al salir negativo, quiere decir que está yendo al otro lado y no tendría lógica. O sea, no se produce una compresión, sino una tracción. Entonces, en la barra de acero, para que se produzca una tracción, tendría que suceder esto, ¿no? Y en este otro también tendría que ser una compresión. Ambos tendrían que tener, este de acá una tracción y este otro una compresión, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los resultados, ¿no? Esto es lo que ocurre, ¿no? Fíjense que se alarga el acero, de acuerdo a los resultados, se alarga. Nosotros estábamos diciendo que se acorta inicialmente, ¿no? Entonces, vamos a proponer directamente una solución así como esta y a ver hasta dónde nos dé el tiempo vamos a resolver el ejercicio, ¿ya? Bien. Tomemos los datos entonces. Ya está resuelto en el texto, sin embargo yo lo voy a resolver también de forma manual aquí para que quede claro, ¿no? Bien. Tenemos el enunciado del problema. Tenemos los datos. Y vamos a sacar el gráfico. Sea un poquito más pequeñito para tener toda la información. Ya. Ok. Bien. Entonces tenemos esto, ¿no? Solución. El problema. Primero, establecemos el grado de hiperestaticidad, ¿no? Entonces, aquí decimos hiperestaticidad. Parece que ahí nos faltó algo. Bueno, es de primer grado, ¿no? Ya está. Entonces, eso nos va a permitir saber cuántas ecuaciones tenemos que buscar. Entonces, vamos a la primera parte de la metodología, que es la parte geométrica. ¿Bien? La parte geométrica, vamos a proponer una deformación, ¿ya? Entonces, a ver, hagamos algo aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar nuestra chapa rígida, digamos así. Ahí. Vamos a poner un apoyito. Con esto, digamos, por aquí. ¿Ya? Ahí, digamos. Ya. Más o menos lo que está ocurriendo es eso, ¿no? Ahí tenemos 1 metro, 1, 2, 3, más o menos en proporción. Ya. Bien, ahora vamos a proponer, este será el estado inicial, ¿no? Entonces decimos aquí, este es el estado inicial. Bien, ahora tenemos aquí, ¿no? Está actuando una carga P, peso 1, de 2 por 10 a la 4 kilogramos. Ya. Pero, y luego aquí tenemos las barras, ¿no? De cobre y de acero. Entonces, vamos a proponer una deformación que va a ser así.
A ver, vamos a hacerlo girar esto un poco ahí. Así, digamos. Esta es la propuesta inicial, ¿no? Pero luego de ver el comportamiento, nosotros vamos a proponer al otro lado, ¿sí? Entonces, miren, así. Vamos a exagerar un poquito aquí para que se vea, ¿no? Ya. Ahí digamos. Fíjense que aquí pareciera que tendríamos que alargar un poquito más para llegar al valor, ¿no? Más o menos así, el dibujo. Ya. Ok. Entonces, vamos a borrar esto aquí. ¿Qué es lo que vamos a tener? Aquí vamos a tener un desplazamiento vertical del punto A. Por aquí teníamos la barra de cobre y aquí teníamos la barra de acero, ¿no? Aquí lo vamos a cortar y aquí lo vamos a cortar la barra de cobre, ¿no? Entonces aquí tenemos esto. Ya. Bueno, va a disculpar ahí un poquito el dibujo, no está muy exacto, digamos, porque no tenemos mucho el tiempo de hacerlo con todas las herramientas ahí bonito, ¿no? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, más o menos así, ¿no? Aquí tenemos 1 metro, aquí tenemos 1 metro, aquí tenemos 1 metro, aquí tenemos 1 metro. Así, ¿no? Ya, entonces, esto que se está dando acá, lo podemos marcar con un color rojo, va a ser el alargamiento, ¿no? La deformación de la barra de acero. Por lo tanto, aquí nosotros estamos diciendo que es el estado final. Ahora, aquí también se produce un acortamiento, ¿no?, de la barra de cobre. ¿Sí? Ya está. Entonces, geométricamente, observando este dibujo, ¿qué podemos decir? Que con una base de 3 metros, yo tengo esta deformación del acero. Entonces, la deformación del acero es a una base de 3, como en este otro triángulo tengo una base de 1 metro y esta altura delta LC. Entonces, la deformación del cobre es a 1, entonces este 3 pasa allá. Entonces, la deformación del acero va a ser igual a 3 veces la deformación del cobre. Y ya está. Esta primera ecuación le vamos a llamar 1 a esto, y esta va a ser la ecuación de compatibilidad de deformación. ¿Ya? Ahí está. Y posteriormente vamos a establecer también, ¿no?, que este desplazamiento vertical del punto A, ¿no?, a una base de 1 como delta L del cobre, ¿no?, que es también a 1. Entonces, el desplazamiento vertical de ese punto A, que es otra de las preguntas, lo voy a poder establecer cuando conozca el desplazamiento o la deformación del cobre, ¿no? Eso para más adelante. Ya está ahí. ¿Alguna pregunta en esa parte? Y en el caso este de los grados hiperestáticos, ese me dice cuántas ecuaciones de compatibilidad voy a tener entonces. Correcto, correcto. Ya. Después en la parte física, ahí donde encuentro las otras ecuaciones, ¿igual aumentan o se mantienen nomás? Solo es para la de compatibilidad. No, solamente para la de compatibilidad. Ya. Gracias. ¿Ya? Primer grado, una sola ecuación. ¿Sí? Una sola ecuación. Ya, entonces ahora vamos a ver
la parte estática, ¿no? De parte estática. Bien, en la parte estática nos vamos a traer esto y esto. Aquí bajito. Ya. Bueno, fíjense ahora qué es lo que está ocurriendo en la propuesta que hicimos. Es bueno anotar también la propuesta, ¿ya? Fíjense, aquí voy a anotar la propuesta. ¿Cuál es la propuesta que nosotros tenemos aquí? La propuesta que nosotros tenemos es que delta LU, delta L del cobre, ¿qué es lo que está pasando? Se acorta, ¿no? Se acorta. Entonces, la normal del cobre es de compresión. Esto es bueno saberlo. ¿Qué es lo que está pasando con la barra de acero? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando con la barra de acero? Estamos viendo que se alarga. O sea, la deformación que tiene lugar el acero es de alargamiento. O sea, se alarga. Y por lo tanto, la normal que produce ese alargamiento va a ser de tracción. ¿Ya? Okay. Esto es lo que nosotros estamos proponiendo, ¿sí? Según esta parte geométrica. ¿Ya? Bien, ahora lo que vamos a ver aquí en la parte estática va a ser lo siguiente. Voy a colocar la carga que está actuando aquí, que es una carga puntual, peso 1 de 2 por 10 a la 4, ¿no? Kilogramos. ¿Verdad? O 20.000 kilogramos, ¿no? Ya, ahora fíjense que aquí, ¿qué es lo que ocurre? Se viene para abajo, ¿no? Se viene para abajo. Entonces yo voy a proponer una fuercita ahí que vaya para arriba y evite ese desplazamiento, ¿no? Ahí está. ¿Qué más puedo ver aquí? Que la barra de acero se viene para abajo. Entonces yo voy a proponer, puedo proponerla aquí abajo, puedo proponerla aquí arriba también, ¿no? Si quieren puedo proponerlo así, aquí arriba, ¿no? Así. Que evite que esto se venga para abajo, ¿no? Entonces también podría ponerla aquí abajo. Ustedes. O sea, lo que estamos haciendo es oponernos a esta deformación, ¿no? Entonces nos vamos a oponer a esa deformación con otra fuercita aquí, ¿verdad? Ahí está. Entonces, como esta es del acero, o perdón, del cobre, le vamos a llamar que esta es la normal del cobre y esta es la normal del acero. ¿Y qué datos más tenemos? Bueno, tenemos las longitudes, ¿no? Entonces, habría que hacer esto acá. Tenemos 1 metro, aquí tenemos 1 metro, aquí tenemos 2 metros, y hasta ahí no hay nada más, ¿no? Bien, entonces hacemos una sumatoria de momentos, y este es el punto A, este es el punto B, este es el punto C, ¿no? Hacemos una sumatoria de momentos en B igual a 0, ¿no? Porque aquí también voy a tener una reacción seguramente en el apoyo, ¿no? No me interesa saber esa reacción en el apoyo y lo que yo estoy interesado en saber son estas reacciones o estas normales, ¿sí? Bien, entonces sumatoria de momentos en B, digamos los que giran en este sentido positivo, ¿ya? Entonces tendríamos la normal del cobre por 1, ¿no? La normal del cobre, ¿no? Por 1, ¿está bien? Más la normal del acero por 3 y más la normal o P1, ¿no? P1 por 1 igual a 0. ¿Sí?
¿Está bien o no está bien? ¿Qué dicen ustedes? Sí, está bien, ingeniero, está bien. Ah, ok. Entonces acá tendríamos 3 veces, o bueno, podríamos ordenar así, ¿no? Normal del acero más 3 veces la normal del, a ver, normal, perdón. Normal del cobre más 3 veces la normal del acero, le vamos a poner así, ¿no? Así está. Igual a menos estos 2 por 10 a la 4 kilogramos. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la segunda ecuación. Esta es la ecuación de equilibrio estático. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ingeniero, entonces, en conclusión, si nosotros asumimos otro sentido de las deformaciones, pero estamos planteando bien las ecuaciones, el resultado al final nos va a decir si está correcto o en el otro sentido, ¿no? Así mismo, así mismo. Vamos a ver, por eso, aquí en el texto ya tenemos una propuesta, digamos, ¿no? A ver, ¿dónde está? En el texto tenemos una propuesta, ¿no? Y fíjense, tenemos la carga aquí, esto se viene para arriba, entonces yo me opongo a ese desplazamiento que se vaya para arriba con una fuerza que vaya para abajo. Esto se va para arriba, entonces propongo una fuerza que vaya para abajo, ¿no? Y me da esta ecuación. Y después de hacer todos los cálculos, vemos que los signos salen contrarios y por lo tanto, aquí el autor del texto dice, no había sido así, ¿no? Porque salió negativo. Entonces, no es lo que nosotros habíamos supuesto. En realidad lo que ocurre es de esta manera, ¿no? De acuerdo a los resultados, el desplazamiento real es el esquema que se muestra a continuación. Entonces nosotros ya estamos partiendo con esta suposición, ¿no? Que se deforma así. Y ahora veremos, si todo nos sale positivo, entonces esta suposición es correcta y está de acuerdo a lo que nosotros estamos estableciendo acá. ¿Está bien? Sí, correcto, Ingeniero, ingeniero. ¿Ya alguna otra pregunta? ingeniero, una pregunta. En el primer planteamiento del libro, sale que la normal del cobre es Ujú, de tracción ujú. y sale positivo. ¿O significa que estaría correcto? Sí, sí, Pero puede. en el planteamiento que hizo usted sale que se comprime. Igual saldría correcto. Ya, o sea, es que hay una parte que se comprime y otra que se tracciona, porque hay una fuerza aquí que está actuando en el medio, ¿no? Entonces vamos a ver eso, ¿sí? Ok, por eso ahorita quiero que vayamos con calma en este análisis, ¿no? Hasta ahorita, a ver, vamos a ver si estamos cometiendo algún o si todo está lógico, ¿no? Primero, estamos partiendo de esta suposición, estamos diciendo que este sea larga y este sea corta, ¿no? Entonces, la normal del cobre tendría que ser de compresión, ¿no? Y la normal del acero tendría que ser de tracción para que esto ocurra, ¿no? Bueno, y entonces ahora si esto se viene para abajo, nosotros proponemos una fuercita, ¿no? Para el equilibrio estático que vaya para arriba. Si este se viene para abajo también, nosotros proponemos una fuercita que vaya para arriba. Y ahora hacemos sumatoria de elementos y esto es lo que vamos a tener, ¿no? Esto es lo que vamos a tener.
Entonces, hasta el momento, ese sería el planteamiento, ¿no? Después vamos a seguir analizando la parte física y vamos a encontrar los resultados y veremos qué nos sale. ¿Está bien? Yo creo que por ahora, y para no quedar a medias este ejercicio que está, vamos a continuarlo el día, ¿no?, en nuestra clase, porque ya estamos a unos minutos de concluir la clase. Entonces, no se pierdan el día y vamos a ver qué nos sale. ¿De acuerdo? ¿Alguna Está bien, pregunta? ingeniero. ¿Pregunta? Sí, ingeniero, ¿me escucha? Adelante, adelante. En el estudio que estamos haciendo en la parte física, ¿cómo, cómo sé que debo comenzar a estudiar la barra y no las barras elásticas del lado derecho? ¿Cómo debo saber? A ver, está inteligente. ¿Cómo sé por dónde iniciar el estudio de la parte estática? De la parte estática. Sí, Es en la chapa rígida. sí, ok. Es en la chapa rígida donde usted tiene que estudiar, porque ahí tiene usted el apoyo, ¿no? Y ahí la chapa rígida es lo que está vinculado por las barras elásticas. O sea, ¿qué es lo que está agarrando? La estructura para nosotros es la chapa rígida. Y los vínculos son las barras elásticas. Ya, está bien. ¿No? Eso es lo que nosotros queremos agarrar. Para nosotros, por ejemplo, la viga, ¿no? Una viga cuando nosotros analizamos en las estructuras. Entonces, nosotros analizamos la viga y cómo está apoyada, ¿no? Los apoyos que tiene un apoyo móvil, un apoyo fijo, pero la viga es lo que a nosotros nos interesa saber cómo se deforma y todo eso, ¿sí? Entonces, no empezamos a analizar los apoyos, digamos, qué tipo de apoyo, o sea, de qué material es el apoyo, ¿no? A nosotros nos interesa, por ejemplo, las vigas, ¿no? Cómo se deforman, cuál es el comportamiento de la viga. Y en este caso, la chapa rígida es el elemento estructural que está agarrado por un apoyo y por unas barras elásticas. Entonces, por eso, en la parte estática yo analizo la chapa rígida. Está bien, ingeniero, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Yo, ingeniero, en el grado de hiperactividad, creo que decía, depende a las barras sobrantes, por decirse, ¿no? Correcto. Va a definir las ecuaciones en la parte geométrica. Así mismo, sí, señor. En el esquema que mostraba, creo que en la barra de cobre, por ejemplo, habían dos barras, creo que son separadas. ¿Eso no influye a que tenga que hacer dos ecuaciones? ¿O estoy mal? A ver, vamos a responder todas esas preguntas, no hay problema. ¿Usted se refiere a estas de aquí arriba? ¿A estas? Sí, las de color mostaza, la de cobre. Esta Sí. de cobre aquí. Ahí son Es dos barras. es una sola barra, solamente que nosotros estamos poniéndole dos tramos, digamos, ¿no? Dos tramos. Una que está libre y otra que está afectada por una carga puntual. Ya. ¿Ya? Eso Ahora, no- lo que nos interesa, lo que les decía hace rato, no importa si aquí tenga 3 ramificaciones o más como el de aquí arriba. Fíjense que para nosotros lo importante es la chapa rígida. Entonces, a la chapa rígida le llega un conector aquí y aquí también un conector, ¿ya? Entonces, la chapa rígida, si no tuviera estas dos barras que se conectan, la de acero y la de cobre, ¿qué pasaría? En este punto podría girar, ¿no? Se movería, no estaría estable, ¿sí? Cuando yo le pongo o le agarro con este extremo, para que la viga esté simplemente apoyada, aquí necesita un apoyo móvil y ya está. Esto representa un apoyo móvil, ¿no? Esta barra. Con eso ya sería un sistema isostático, no necesita más. Pero adicionalmente esta otra barra aquí. ¿Qué es lo que tiene aquí abajo? No me interesa porque aquí está llegando el conector que es un apoyo más, ¿no? Aquí tiene un apoyo y aquí tiene un apoyo. Entonces, aquí yo tengo un apoyo fijo más un apoyo móvil, ya sería un sistema isostático. Pero tiene por demás esta otra barra.
o tiene el apoyo fijo y esta barra, y tiene por demás la barra de acero, que está compuesta por aquí arriba de otras cosas. Bueno, después lo analizaré, lo de aquí arriba, ¿no? Pero aquí, el que me interesa, aquí el paciente es este elemento estructural que se llama chapa rígida. ¿Está bien? Sí, ingeniero, muy clave. Ya, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Adelante, por favor. Ingeniero, buen día. Buen día, adelante. Yo quisiera hacerle una consulta referente a cómo determinó el grado de hiperestaticidad, perdón, de este sistema, por favor. Sí, acabo de mencionarlo. Le dije, me concentro en la chapa rígida. La chapa rígida es el elemento estructural principal en este esquema, ¿ya? La chapa rígida. Ahora, fíjese cómo está sostenida la chapa rígida. La chapa rígida tiene un apoyo fijo aquí. Me restringe dos movimientos, horizontal y vertical. O sea que si yo tengo una carga aquí actuando horizontalmente, no se va a mover la chapa rígida. ¿Por qué? Porque tiene este apoyo fijo. Pero esta carga que está actuando vertical hace que la chapa se mueva para todos lados. Si no tuviera estas dos conexiones, vamos a suponer primero que no tiene estas dos conexiones. Entonces aquí tiene un punto de giro, entonces puede girar, ¿no? Necesita un segundo apoyo. Si tuviera un segundo apoyo en este otro borde, ¿sí? A ver, así, ¿no? Así. Si tuviera, vamos a suponer por un momento que eliminamos esta barra y eliminamos esta otra barra, ¿no? Entonces necesita aquí un apoyito así, ¿sí? Móvil aunque sea, ¿se dan cuenta? Entonces, esta barrita que se está conectando aquí, actúa como ese apoyito, porque fíjense que el apoyo tiene este punto de giro, ¿no? Entonces, este de aquí se puede idealizar como ese apoyo móvil. Entonces, la barra ya está isostáticamente resuelta, ¿no? O sea, ya no hay problema, no se mueve para ningún lado, ¿sí? Se le está cargando esto más, y esto representa otro apoyito móvil, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos aquí dos incógnitas, ¿no? Porque es una reacción vertical y una reacción horizontal. Aquí tenemos una reacción vertical y aquí tenemos otra reacción vertical. Tenemos 1, 2, 3, 4 incógnitas, ¿no? En esta viga. 4 incógnitas. Y nosotros tenemos solamente 3 ecuaciones de la estática. Por lo tanto, aquí está sobrando 1, ¿sí? Entonces es de primer grado de hiperestaticidad, porque está sobrando 1. No sé si está respondida la pregunta. Sí, clarísimo, ingeniero. Gracias. Ya. Ya. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, entonces llegamos al final de la clase del día de hoy. Vamos a continuar el día viernes. Vamos a retomar nuevamente este ejercicio, ¿no? Para analizarlo hasta el final. Les voy a pedir que ese día me ayuden con los cálculos y otras cosas más que vamos a hacer, ¿ya? Y por favor, como les había mencionado anteriormente, si va a estar en clase, le voy a rogar que ponga su cámara activa. Si tiene algún inconveniente hoy día, para no estar conectado con su cámara, entonces arréglelo hasta la próxima clase, porque solo así vamos a saber que usted está siguiendo la clase que está en esta sesión, ¿ya? Un abrazo para todos, nos vemos el día viernes, recuerden que lo pasamos en la tarde, ¿no? Y los que no puedan estar, la grabación de la clase va a estar en el aula virtual.